Yo también hablaría un poco de democracia y monarquía en el transcurso de mi charla, pero el tema es la explotación. O con una formulación ligeramente diferente, ¿quién explota a quién y cómo? Y comenzamos esta teoría marxista de la explotación para mostrar lo que está bien y lo que está mal en esa teoría y luego ofrecer una visión alternativa de la explotación. Usted está básicamente familiarizado con la teoría marxista. Marx nos dice que la humanidad pasa por varias etapas. Necesariamente la esclavitud, luego el feudalismo, luego el capitalismo y luego el socialismo. Y afirma que tres de estas etapas se caracterizan por la existencia de la explotación, y la explotación luego desaparece en el socialismo. Ahora, en lo que respecta a las dos primeras etapas, esa es la esclavitud. No tenemos que discutir si la descripción de Marx es correcta. Eso es probablemente incorrecto también como una descripción del curso de la historia. Sin embargo, es ciertamente correcto decir que la esclavitud es un sistema en el que existe la explotación. Hay un amo esclavo del esclavo y el amo esclavo explota al esclavo, así que no hay debate sobre eso. La segunda etapa es el feudalismo. Y ahí argumenta que los servicios que están atados a la tierra y no pueden huir del señor que los supervisa, que eso se caracteriza por la explotación. También, de nuevo, los liberales clásicos están de acuerdo con Marx en lo que respecta a estas dos etapas. No de nuevo en lo que respecta a las descripciones de la historia, sino con respecto a la caracterización de que estas etapas se caracterizan por la explotación. Ahora viene una etapa del capitalismo. Marx sostiene que a pesar de que los trabajadores son prelaboradores, pueden trabajar o no trabajar para algún empleador. El capitalismo también se caracteriza por la explotación. Ahora, ¿cuál es su argumento a favor de la existencia de la explotación en un sistema en el que los trabajadores pueden o no decidir trabajar para otra persona? Su argumento es correcto en la medida en que va. Señala lo siguiente: supongamos que tenemos un trabajador que trabaja en un taller de manzanas más o menos y su pago también es en forma de manzanas. Así que produce, digamos 100 manzanas por semana, y su pago de salario consiste solo en 80 manzanas que recibe. Y luego Marx señala esta diferencia: 80 manzanas que recibe como pago de salario y 100 manzanas que produce. Esta diferencia de 20 manzanas es la plusvalía que el capitalista explotador extrae del trabajo. Ahora, es correcto. La observación de que al asalariado se le paga menos que el valor del producto que produce es ciertamente una observación correcta. La pregunta es si esto constituye explotación o no, y la respuesta es que no constituye explotación. Por la siguiente razón tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué el obrero aceptó tal trato? Y la respuesta es que el trabajador aceptó este trato a pesar de que sabe que también puedo recibir 100 manzanas pagadas siempre que sea el propietario del huerto de manzanas. He plantado los árboles. Y luego, si planté los árboles y soy el dueño del huerto de manzanas, entonces, por supuesto, mi remuneración serían las 400 manzanas que se producirán en el transcurso de una semana. Entonces, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no insistió en que obtuviera 100? La respuesta es que habría tenido que esperar más para obtener 100. Es decir, habría llevado más tiempo construir el huerto de manzanas para obtener las 100 manzanas.
en su lugar. No tiene que esperar tanto. Él decide. Para llegar más rápido a mi resultado, a mi salario, solo acepto 80 y sacrifico 20. Este es un fenómeno de preferencia de tiempo. Los bienes presentes o los bienes en el futuro inmediato son más valiosos que los bienes futuros, los bienes en la distancia. Entonces, lo que el trabajador demuestra es simplemente la preferencia de 80 manzanas en el presente inmediato sobre 100 manzanas en el futuro lejano que podría haber recibido si se hubiera convertido en un capitalista propietario de un huerto de manzanas y demás. Entonces, debido a eso, no hay explotación en absoluto. Ahora quiero presentar una teoría alternativa de la explotación, la teoría libertaria o la teoría liberal de la explotación. Como indiqué, en lo que respecta a la esclavitud y la servidumbre, están de acuerdo, pero dicen que el capitalismo no se caracteriza por la explotación. La plusvalía es el resultado de la preferencia temporal, que prefiere los bienes presentes sobre los bienes futuros. Pero los libertarios siguen pensando que en los sistemas a los que nos referimos como capitalismo, también existe la explotación, excepto no la explotación por parte de los empleadores de los empleados, sino la explotación por parte del Estado y los agentes del Estado. Estas son las personas que viven fuera del Estado y que no son miembros del aparato estatal. Para explicar esto, permítanme explicar en primer lugar la diferencia entre actividades productivas y actividades improductivas. Las actividades productivas son todas aquellas actividades que benefician al menos a un individuo sin empeorar a nadie más como resultado de esta actividad. Y las actividades improductivas son actividades que benefician a un individuo, al menos a expensas de otra persona. Ahora una descripción de qué actividades son actividades productivas y qué actividades son actividades improductivas. La primera forma de actividad productiva es lo que llamamos apropiación original. La actividad de la que la AK hablaba de habitar algo. Una persona por primera vez toma posesión de algo que antes no era propiedad de nadie. ¿Por qué hace esto? Porque parece que al apropiarse de algo que antes no era propiedad de nadie y que no tenía dueño, estoy mejor. Le quita algo a otras personas al hacer esto. Lo hace a expensas de otra persona. No, no lo hace a expensas de otra persona. Todos los demás tenían la posibilidad de apropiarse de estos recursos también. No lo hicieron. Demostraron a través de sus acciones que no le daban ningún valor a este objeto que me apropié por primera vez. No les quité nada. Todo lo demás sigue estando disponible para ellos como antes. Así que una persona está mejor, nadie más está peor porque no se le quita nada a nadie más. La segunda forma de actividad productiva es ahora que uso mis recursos originalmente apropiados y produzco algo con la ayuda de estas cosas con mi trabajo y mezclo mi trabajo con cosas originalmente apropiadas. Si no daño físicamente en el curso del proceso de producción la propiedad de otra persona, entonces estoy mejor porque las personas solo producen porque piensan que lo que producen es más valioso que la entrada que entra en el proceso de producción. Una persona está mejor.
¿Alguien le quitó algo a alguien más? Y la respuesta es no. Todos poseen precisamente los mismos bienes que poseían antes. Su suministro de bienes es exactamente el mismo que antes. Una persona está mejor porque se produjo algo más valioso como resultado de la producción. Nadie más está peor y la tercera actividad productiva es el intercambio voluntario. Un intercambio voluntario de bienes solo se lleva a cabo si ambos individuos, ambos socios de intercambio, esperan estar mejor. Los bienes pasan de las manos de quienes los valoran menos a las de quienes los valoran más. Dos individuos se hacen mejor. Pero como resultado de un intercambio entre dos individuos, todos los demás en el mundo tienen exactamente las mismas posesiones que tenían antes. Nadie se hace más suave. Dos individuos ganan más, así que esas son las formas productivas de ganarse la vida. Mejorarte a ti mismo. ¿Cuáles son las formas improductivas que puede recordar? Las actividades improductivas son aquellas actividades en las que un individuo se beneficia, pero a expensas de dañar a otra persona. Si le quito a alguien un objeto que originalmente se ha apropiado en contra de su voluntad, entonces, por supuesto, estoy mejor. Pero la persona que originalmente se apropió de este objeto empeora. Así que esta es una actividad improductiva. Si quito lo que alguien más ha producido, entonces, por supuesto, yo, que lo quito, estoy mejor, pero el productor del producto está peor. Y, por supuesto, todo intercambio coercitivo, en contraste con los intercambios voluntarios, también se caracteriza por el hecho de que una persona mejora y la otra empeora. Así, las actividades improductivas son la expropiación de los apropiadores originales, la expropiación de los productores. Esa puede ser la expropiación total o la expropiación parcial, y cualquier tipo de intercambio coercitivo. ¿Cuál es el efecto general de la explotación? Definido así, es decir, la explotación como actividades improductivas. El efecto general es que cuanta más explotación hay, más expropiación de los productores originales de los apropiadores originales. Cuanta más expropiación de los productores, menos apropiación original tendrá lugar y menos producción tendrá lugar. Cuando observamos ahora qué tipo de personas se dedican a actividades improductivas, a actividades de explotación que reducen el nivel de actividades productivas, podemos distinguir entre dos clases de individuos. Por un lado, por supuesto, interpretando a criminales que golpean a otras personas en la cabeza, las roban, las violan, etc. Eso no está en disputa. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que estas personas se dedican a actividades de explotación y actividades improductivas y, por lo tanto, explotan los arsenales. El segundo grupo es el grupo que conforma el aparato de Estado. Ahora la gente objetará que hay una tremenda diferencia entre jugar a los delincuentes que roban bienes de otros y los gobiernos o estados que toman bienes de otras personas en forma de impuestos, por ejemplo. Y también hay otras formas a las que llego un poco más tarde, pero la primera es, por supuesto, la forma de impuestos. Ahora, por supuesto, hay algo de verdad en la afirmación de que hay una diferencia entre los delincuentes y los estados, pero la diferencia es en realidad una que hace que los estados se vean aún peor que los delincuentes. Permítanme darles un ejemplo que fue presentado por primera vez por Lysander Spooner, un libertario estadounidense en el siglo XIX, quien contó la siguiente historia:
imagine que está viajando por la carretera y alguien salta desde detrás de los arbustos y lo detiene y le dice, su dinero o su vida. Y luego tú manejas tu dinero. ¿Y qué hace el criminal entonces? El criminal desaparece. Se escapa a la carpintería y, en lo que a ti respecta, está feliz de que lo haga. Y tienes la posibilidad de prepararte la próxima vez para ataques como este y posiblemente defenderte la próxima vez. Ahora imagina el mismo escenario, conduces una ley y alguien viene y te detiene y exige tu dinero. Y una vez que termina de robar su dinero, no desaparece en la carpintería, sino que dice que la próxima semana nos volveremos a ver, o el próximo mes o el próximo año, y así sucesivamente, cuando tenga que ocurrir la próxima declaración de la renta, y así sucesivamente. Así que no está haciendo lo que te gustaría que hiciera desaparecer, sino que se convierte en un ladrón institucionalizado. ¿A quién preferirías conocer en la carretera? Alguien de quien puedas defenderte en el futuro, o alguien que sepas que vendrá una y otra vez. De hecho, esta es una diferencia importante entre un Estado, por un lado, y un simple criminal, por otro lado, pero ciertamente no es una diferencia que permita que el Estado se vea particularmente bien. El segundo punto que quiero hacer es que la gente a menudo discute, pero hay que reconocerlo. Un Estado no es uno. El Estado no es como cualquier otro Estado. Los Estados son diferentes. Y, por supuesto, podemos admitir que también, así como hay ladrones malos y ladrones buenos, también puede haber estados comparativamente buenos y estados comparativamente malos. De nuevo, un ejemplo, un amigo mío fue a un cajero automático y una vez que sacó su dinero, alguien estaba parado detrás de él con un cuchillo y le pidió que le entregara sus 300 euros que había recibido del cajero automático y mi amigo comenzó a discutir con él. Así que le dio los 300 dólares y dijo, pero es tarde en la noche. Había planeado salir y tomar unas cervezas después y ahora no hay posibilidad de que pueda tomar una cerveza. Y el atracador accedió a devolverle 20 dólares o 20 euros de su propio dinero. Ahora mi amigo estaba, por supuesto, muy feliz en esta situación. Sí, habría sido feliz. Feliz. Además, este es un buen estado. También puede suceder, por supuesto, que comiences a negociar de esta manera y en lugar de devolverte una pequeña proporción de tu dinero de tu propio dinero, él te pateará los dientes o te hará algo aún peor. Obviamente, este no es un estado tan bueno. Esa podría ser la diferencia entre, digamos, algo como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. Los estados buenos, por así decirlo, que te devuelven parte del dinero, y algo así como la antigua Unión Soviética o Alemania del Este, donde también te patearían los dientes además de robarte. 1. Bien, ahora la pregunta, ¿cómo surgen estas instituciones, como los estados? ¿Cómo puede la gente salirse con la suya con el robo institucionalizado? Ahora, en cierto modo, la respuesta es, bueno, porque hay estados. En cierto sentido,
La respuesta es muy fácil, y la gente ha dado explicaciones muy complicadas de por qué surgen los estados. Pero fundamentalmente, la respuesta es muy fácil. Es muy interesante, muy lucrativo, muy agradable. Si puedes vivir a expensas de otras personas, no es difícil imaginar que podría haber personas a las que les encantaría participar en el robo institucionalizado de otras personas y vivir de ellas. Podrías hacerte la misma pregunta: ¿por qué existe la esclavitud? De nuevo, la gente ha dado explicaciones muy complicadas de por qué existe la esclavitud. La respuesta es: pero si yo soy el amo de esclavos y tú eres un esclavo, hay una explicación muy simple. Es bueno para mí ser el amo de esclavos y tú eres el esclavo. Vivo a tu costa. Pero, ¿cómo pueden salirse con la suya? No porque sea una línea estándar, no porque los estados sean necesarios para crear la paz. Todo lo contrario. Como explicaré en un segundo, los estados en realidad son instituciones que crean conflictos y luego se presentan como una solución a un problema que ellos mismos han creado en primer lugar. Una vez más, una pequeña historia podría ser útil para ilustrar este punto. Digamos que tenemos un grupo de personas que quieren comenzar una red de extorsión. Van a los dueños de las tiendas y les dicen que necesitan protección. Sé que la vida es peligrosa en este mundo y estoy aquí para protegerte. Y luego el dueño de la tienda podría decir: me siento bastante seguro. No ha pasado mucho y si ha pasado algo, estoy preparado para defenderme. Y la gente desaparece. Al día siguiente, el dueño de la tienda llega a su tienda y ve que todas sus ventanas están rotas, la tienda está destrozada, etc. Y unas horas más tarde, las mismas personas reaparecen en escena y le hacen la misma pregunta al dueño de la tienda: ¿necesitas protección? Y ahora el dueño de la tienda gradualmente comienza a tener una idea de lo que está sucediendo y dice: oh, veo el punto. Sí, por supuesto. Estoy dispuesto a pagarte algo para que me protejas, lo que significa que no romperás mis ventanas ni destrozarás mi tienda mañana. Ahora, ¿qué esperaríamos que hiciera esta raqueta de protección que ha comenzado su trabajo de esta manera? Para mantenerse en el negocio, deben ofrecer algo de valor a la persona a la que protegen y que les paga impuestos. ¿Qué les ofrecen a cambio? Ahora, obviamente en cada territorio solo puede haber una estafa de protección institucionalizada. No se puede tener competencia en el campo de las raquetas de protección. Si hubiera docenas de raquetas de protección operando en el mismo territorio, simplemente no queda nada que pueda robar y robar, etc. Por lo tanto, cada raqueta de protección tiene, por supuesto, un interés inmediato en ser una raqueta de protección monopolista en un área en particular. Y esto implica, por supuesto, que la raqueta de protección protegerá al dueño de la tienda de otras raquetas de protección potenciales, de otros delincuentes comunes que aparecen. Es decir, prestan de hecho algún tipo de servicio, pero también podemos ver que tienen un incentivo, por supuesto, para no ser demasiado buenos en la lucha contra los delitos cometidos por otras personas. De hecho, su interés sería que hubiera un nivel estable de actividades delictivas en curso.
Porque solo si hay un nivel estable de criminalidad, la gente tiene la sensación de que necesitamos esta raqueta de protección para mantener esta amenaza bajo control. Entonces, hay algún tipo de servicio entregado por parte de la protección, ¿verdad? La segunda cosa, todos los estados de bola emergen de alguna manera de esta manera y van ahora, en general, a través de la misma secuencia de pasos. Obviamente, lo siguiente que la raqueta de perfecciones debe hacer es que no solo deben monopolizar la violencia, también deben monopolizar los jueces. Debe monopolizar el sistema judicial. Imagínese que en esta área protegida todavía hay diferentes jueces operando. Entonces se haría evidente muy rápidamente que lo que hace la raqueta de protección será condenado por varios jueces, por varios árbitros como algo que es ilegítimo. Entonces, lo que debe hacer es eliminar a todos los jueces alternativos posibles en su territorio. Todos los jueces deben formar parte de la raqueta de protección en sí. Y luego, por supuesto, descubrirán que lo que sea que haga la raqueta de protección cada vez que recauden sus impuestos, etc., que es perfectamente legítimo, es solo la compensación justa por la maravillosa protección que reciben de esta institución, etc. Así que la monopolización del sistema judicial es el siguiente paso. El siguiente paso es monopolizar el tráfico y los sistemas de comunicación. Verá, las raquetas de protección. Los agentes de las raquetas de protección que vienen y quieren cobrar su dinero todavía deben moverse en carreteras y caminos que son propiedad de otras personas. Deben conseguir la entrada a los locales donde comienzan sus actividades de saqueo para asegurarse, sin embargo, de que pueden entrar en todas las casas, en todas las instalaciones sin ninguna dificultad. Es necesario que las calles, que inicialmente eran de propiedad privada, se conviertan en propiedad pública, se conviertan en propiedad de la propia raqueta de protección y estén controladas por ella. Entonces los empleados, los agentes de la raqueta de protección pueden ingresar a cualquier local sin ninguna dificultad. Siguiente punto, con el fin de ganar legitimidad para la raqueta de protección es monopolizar el sistema educativo. Inicialmente, por supuesto, la educación no era nada que estuviera en manos del Estado, que estuviera organizado de forma privada o por iglesias o instituciones similares. Lo que el Estado necesita, sin embargo, es la correcta formación de la gente. Hacemos hincapié en lo importante que es una opinión pública favorable. La estafa de protección consiste solo en un número relativamente pequeño de personas, y las personas que son explotadas por ellos son una gran mayoría de personas. ¿Cómo puedes oprimir durante un largo periodo de tiempo a una gran mayoría, a pesar de que tú mismo eres solo una pequeña minoría? Y la respuesta a esto la dio hace cientos de años David Hume.
Mucha gente antes detiende la boiqui solo por opinión. Es decir, solo si das algún tipo de cooperación por parte de los explotados para que no se resistan a los intentos de robarte y explotarte continuamente. ¿Y cómo puedes crear esta opinión pública favorable? Es decir, ¿cómo puedes transmitir la idea de que de alguna manera lo que hace la raqueta de protección es necesario y beneficioso para ti? Y la respuesta es por educación, hay que monopolizar la escolarización. Primera educación primaria, luego, por supuesto, también educación universitaria. Todas las instituciones deben tener al menos una licencia para que las doctrinas correctas se inculquen en las doctrinas verbales, como todos ustedes saben. Sin el Estado solo habría caos. Nadie sería capaz de producir nada. Ese Estado es necesario para crear la paz entre la humanidad. El escenario hobbesiano. Y solo si tiene un Estado que hace una guerra, todos contra todos los demás llegan a su fin. Martín Lutero en Alemania fue una figura importante en persuadir a los gobernantes de lo importante que era tener también el control total sobre el sistema educativo, nacionalizar, socializar, por así decirlo, la institución educativa. Y usó el argumento, así como el Estado necesita entrenar a sus soldados con entrenamiento físico, todos necesitan un buen entrenamiento mental para convertirse en ciudadanos obedientes. Y de alguna manera es fácil para el Estado lograr esta toma del sistema educativo porque los intelectuales, los maestros en estas instituciones, son personas que tienen una existencia muy precaria. La demanda de servicios educativos es muy inestable. Y lo que el Estado puede hacer, por supuesto, es ofrecer a los intelectuales un empleo seguro. Y a cambio del empleo seguro que obtienen los intelectuales, entregan los bienes, es decir, la propaganda adecuada de lo importante que es el Estado. Vuelvo a los intelectuales un poco más tarde. De nuevo. El siguiente paso por el que pasaron todos los estados trae un gran avance en el grado de explotación que conlleva la monopolización del dinero y la banca. Los estados tienen básicamente dos fuentes de ingresos en la actualidad. Uno es la tributación y el otro es la impresión de dinero. Eso es participar en la misma actividad en la que se dedica un falsificador. Puedes crear dinero de la nada. Básicamente, no cuesta casi nada imprimirlo, por así decirlo. Y luego puedes darte la vuelta y comprarte algunos activos reales con él. Imagina que tendrías este poder, lo serías y te darás cuenta de que todos los estados han alcanzado este poder. No tenemos un solo estado en el que no sea el caso de que tengan un banco central que tenga el monopolio de emitir dinero. Nadie más puede imprimir dinero, excepto que pueden hacerlo. Todos los demás son criminales.
¿Quién lo hace? Imagina que te convertiría en el único impresor de las ciudades británicas. Nadie más puede hacerlo. ¿Qué harías? Y la respuesta es, por supuesto, que comenzará a imprimir de inmediato. No te cuesta nada. Puedes darte la vuelta, comprarte un Mercedes y todo lo demás. No solo eso, también te darás cuenta de que tienes muchos más amigos de los que jamás imaginaste que también se acercan a ti y te dicen, mira, parece que tienes la varita mágica. Mercedes para mí también sería bueno. O necesitaría una casa más grande y la que estoy viviendo en este momento. Así que, por favor, ayúdame. Los bancos centrales de todos los países occidentales son los mayores empleadores, por ejemplo, de las universidades de economistas. Pero los bancos centrales emplean incluso a más economistas que cualquier otra institución. Estos economistas, por supuesto, ahora se utilizan como propagandistas para explicarle cuán útil es esta actividad del Estado para poder imprimir dinero de la nada. Y, por supuesto, tienen una razón muy egoísta. Imagínese que no explicarían esto, entonces se quedarían sin trabajo muy rápidamente. Así que es fácil ver de nuevo por qué cooperarían en un esquema como este. Permítanme desviarme por un momento y abordar brevemente una pregunta: ¿la crisis financiera actual indica un fracaso del capitalismo o no es un fracaso del Estado? De nuevo. Ahora míralo de esta manera: cuando le preguntas a la gente normal cómo los bancos pueden otorgar préstamos, la mayoría de la gente piensa que yo, como persona ingenua, también pensé eso cuando era joven. Es como si solo pudieras extender un préstamo a alguien si previamente tienes a alguien que ha ahorrado el dinero. Así que alguien debe guardarlo y luego estos fondos ahorrados se pueden dar a otra persona. No se pueden regalar préstamos riesgosos como este. Tendrás mucho cuidado a quien le prestas el dinero porque necesitas los ahorros para poder hacerlo. Y deposite en bancos si tiene cuentas de depósito. La mayoría de la gente piensa que las cuentas de depósito son cuentas en las que usted deposita su dinero en el banco y usted sigue siendo el propietario del dinero que deposita en el banco. Eso es lo que es una cuenta de depósito. Si tiene una cuenta de ahorros, entonces sabe, por supuesto, que he ahorrado. No puedo recuperarlo de inmediato. Esto será prestado. Debido a que está prestado, ganaré intereses sobre él. Ahora, sin embargo, como banquero, puede sentirse tentado a hacer esto. Puede tener la tentación de simplemente emitir boletos. Si depositas dinero en un banco, obtienes un boleto de depósito y estas personas aceptan estos boletos de depósito a cambio si no tienen ninguna duda de que pueden canjearse en la ciudad real en el banco. Lo que los bancos pueden hacer es emitir billetes falsos o pueden prestar, por así decirlo, los depósitos que ha realizado para que la gente piense que soy el propietario de mi depósito que tengo en mi banco de depósitos y, al mismo tiempo, el dinero se presta y el banco gana intereses. ¿Te das cuenta de cuál es el peligro en esta situación? Si el propietario del depósito viene y quiere recuperar su dinero y el dinero está prestado y no ha sido devuelto, entonces el banco está en quiebra. No puede funcionar ahora. Mientras haya bancos privados competidores que hagan este tipo de cosas, que se dediquen a la banca de reserva fraccionaria, es decir, no tienen tanto dinero en el banco como dicen que tienen. Ni siquiera pueden zumbar mi tri esto. Es algo muy peligroso de hacer porque cualquier billete falso, cualquier billete descubierto que llegue a manos de alguien que realice operaciones bancarias en un banco diferente depositará este billete en su banco y luego el proceso.
Por supuesto, se llama compensación adversa. Es decir, su banco irá al banco que emitió estos billetes falsos, pedirá el canje y el banco tendrá una crisis de liquidez. Entonces, bajo un sistema de la llamada banca libre, no tenemos un banco central. Tenemos bancos competidores, pero se dedican a la banca de reserva fraccionaria. Es muy difícil hacer esto. Así que todos los banqueros básicamente presionaron para instituir un banco central que les permitirá participar en una inflación coordinada, en una expansión coordinada de la oferta monetaria. Este banco central que mencioné que todos los estados tienen, este banco central es el único que puede rescatar a los bancos que entran en una crisis de liquidez. Pero solo porque sabes que existe un banco central. Los bancos bajos luego expanden préstamos cada vez más riesgosos porque saben que si llega la crisis, es decir, si los depositantes parecen querer recuperar su dinero, el dinero no está allí. Se presta no será devuelto por aquellas personas que han recibido los préstamos porque se han otorgado préstamos incobrables. Obviamente hay un banco central que me rescata. Entonces, la crisis que tenemos en este momento es causada precisamente por la existencia de un banco central e incluso, más estrictamente hablando, por la existencia de algo así como la banca de reserva fraccionaria. Se utiliza un enfoque ligeramente diferente para explicar cuál es el problema con la banca de reserva fraccionaria. La banca de reserva fraccionaria permite, por así decirlo, la práctica de imprimir más títulos de propiedad de los que hay. Mira, puedes tener un auto y no tomar posesión del auto. Así que tienes el título de un auto, pero el auto está en algún lugar parado en el estacionamiento. El propietario del lote de automóviles puede alquilar este automóvil a pesar de que usted es el propietario del automóvil y cobra tarifas por alquilar el automóvil. Sin embargo, si vengo y quiero tomar posesión de mi automóvil del que tengo el título, entonces el automóvil no está allí. Se crean más títulos de propiedad que los que existen en ninguna otra área, excepto en el campo del dinero. Se considera una práctica legítima en el campo del almacenamiento de maíz o trigo o lo que sea. Este tipo de práctica se considera ilegal en la práctica en el campo de la banca de dinero, se considera una actividad legal. Por lo tanto, esto explica también por qué se explotan fuera de los estatales. Los grandes banqueros mismos están en connivencia con el Estado, están detrás de la institución del Banco Central porque se dan cuenta de que esto les permite una inflación coordinada que los enriquece, provoca el peligro de corridas bancarias. Pero saben que el banco funciona, al menos con papel moneda, que se puede dominar, por así decirlo, imprimiendo la liquidez ilimitada una vez que estalla la crisis. Volveré a tu pregunta, sea la que sea. Como dije, esto fue una especie de digresión. Ahora quiero decir algunas palabras sobre la diferencia entre los estados monárquicos y los estados democráticos. Así que todos los estados son explotadores, pero los estados democráticos son aún más explotadores que los monárquicos. Los estados monárquicos clásicos lo son por varias razones. Una de las razones es que mientras haya un solo rey a cargo de esta raqueta de protección, por así decirlo, todos saben que él es el rey, nosotros somos sus súbditos.
No puedo convertirme en rey y me resisto, por supuesto, a todo intento por parte del rey de aumentar su nivel de explotación. Hay resistencia contra eso porque él es diferente. No puedo convertirme en él. Por otro lado, bajo una democracia, ahora todos pueden convertirse, por así decirlo, en la clave. Todo el mundo puede ser primer ministro. Hay una entrada abierta a esta posición de ser el jefe de Estado. Por lo tanto, es posible que aún no le guste el hecho de que sea explotado, que se le cobren impuestos hasta la empuñadura, pero te das cuenta de que en realidad podría estar en el extremo receptor en lugar de ser siempre el que paga. Y eso te consuela hasta cierto punto por el hecho de que tendrías que hacer algo que quizás no te gustaría hacer porque también podrías beneficiarte del segundo. Por lo tanto, la resistencia es mayor bajo la monarquía contra el aumento de la explotación y menor en condiciones democráticas. La segunda diferencia importante es que una vez que haya democracia en su lugar, un hombre, un voto, las demandas de redistribución del ingreso serán mucho mayores de lo que eran en condiciones monárquicas. Como dos pequeñas historias que nos indican. Imaginemos, por ejemplo, que tendríamos una democracia mundial, un hombre, un voto, una mujer, un voto en un Estado mundial a escala mundial. Entonces, lo que se puede predecir es que obtendremos algún tipo de gobierno de coalición indio-chino simplemente en virtud del número de personas. ¿Y qué hará este gobierno elegido democráticamente para ser reelegido? Por supuesto, decidirán que es necesaria una redistribución masiva de los ingresos del mundo occidental al mundo en desarrollo. Después de todo, ellos no tienen casi nada y nosotros tenemos muchas cosas, así que la enorme redistribución del ingreso se pondrá en marcha. Precisamente lo mismo ha tenido lugar en todos los estados individuales en el transcurso del siglo XIX, ya que la franquicia se expandió gradualmente. Inicialmente, la franquicia estaba restringida a los propietarios, en realidad a los grandes propietarios, y las restricciones de edad eran bastante altas porque la gente tenía una idea de lo que sucedería si todos pudieran votar. Es decir, aquellas personas que no tienen nada tendrán poco se votarán a sí mismas, la propiedad de aquellos que tienen más de lo que ellos mismos tienen. Esto es precisamente lo que sucedió en Inglaterra, lo que sucedió en Alemania, lo que sucedió en los Estados Unidos, etc. Es decir, los partidos liberales clásicos, que inicialmente fueron la fuerza política dominante hasta mediados del siglo XIX, se volvieron cada vez menos importantes y los partidos socialistas o socialdemócratas se volvieron más importantes. E incluso el problema de los partidos liberales clásicos cambió gradualmente a los partidos liberales sociales a medida que se permitió que más y más personas participaran en la votación. Otra diferencia importante que debo señalar es que bajo los regímenes democráticos, los gobernantes se vuelven más miopes. Están más interesados en la explotación a corto plazo en comparación con los regímenes monárquicos. Por la siguiente razón, imagine que el rey considera al país, por así decirlo, como su propiedad privada, mientras que un político democrático es un cuidador temporal del país. Y eso tiene profundas implicaciones en lo que respecta a su comportamiento. Puedes imaginar que en una situación, te convertiría en el dueño de una casa. Es decir, puede vender la casa en el mercado y darse cuenta de qué precio obtendría por la casa.
Usted puede determinar quién hereda su casa y así sucesivamente, y en el otro caso, tienes una casa idéntica. Le digo que es el guardián de esta casa durante 4 años. Se puede aprovechar esta casa, pero no se puede transmitir a las generaciones futuras, ni se puede vender en el mercado. Es propiedad pública. Solo estás cuidando. ¿Tu comportamiento sería diferente? Y la respuesta es sí, por supuesto que lo haría. El propietario, haga lo que haga con la casa, siempre estará interesado en lo que hará. Estas son repercusiones de lo que estoy haciendo ahora mismo con la cámara. En lo que respecta al valor de capital de la casa, ¿cuáles serían las consecuencias para el precio que puedo obtener si vendiera la casa en el mercado? No querrá involucrarse en el consumo de capital, por así decirlo. Quiere preservar el valor de la casa porque puede capturar el valor en forma de un precio más alto o puede pasarlo como una propiedad intacta a la próxima generación. Pero si durante 4 años está a cargo de la casa, no la posee. ¿Cuál es tu interés entonces? Entonces su interés es que desea maximizar sus ingresos actuales a expensas del valor del capital. No importa si el valor de la casa cae drásticamente en el mercado, porque después de todo, no se puede vender en el mercado. No es tuyo. Pero puede aumentar, por supuesto, sus ingresos actuales. Podría poner a 20 personas en la casa como inquilinos y cobrarles más alquiler, con la consecuencia de que tal vez después de 1 año o 2 la casa esté en regla. Por otro lado, si solo tomo una bonita pareja casada y les alquilo la casa, mis ingresos por alquiler serán significativamente más bajos, pero el valor del capital permanecerá intacto. El dueño se comporta así, el cuidador se comporta como si tuviera que explotar lo que estoy cuidando en el menor tiempo posible, porque quién sabe qué pasará en el futuro. Además, la democracia tiene el efecto de llevar a las peores personas a la cima. Mira, un rey se convierte en rey por accidente, por supuesto, porque es un accidente lo que lo hace. El rey no excluye o no hace imposible que este tipo sea una persona malvada. Muchas cosas eran personas malvadas. Después de todo, estamos hablando de dos sistemas malvados, dos sistemas explotadores y explotadores. Así que sí, por supuesto que los reyes pueden ser malos. Pero si son malos, lo que normalmente les sucede es que la dinastía se preocupa de que si este tipo se porta mal como lo hace, podrían perder todo el poder y los rodearán de personas que controlan a los maníacos hasta cierto punto. Y si eso no ayuda, incluso podrían determinar que uno de su propia familia mate al tipo. Por otro lado, debido a que llega al poder por accidente de nacimiento, también puede ser un buen hombre, un tipo generoso que puede explotar un poco, pero en general deja a la gente sola. También tenemos ejemplos de esto que ahora compara esto con las condiciones democráticas. La competencia no siempre es buena. La competencia siempre es buena cuando se trata de la producción de bienes. Entonces, si se trata de la producción de bienes, la competencia tiene como resultado aumentar la calidad de los productos y reducir el costo de producción. Pero la competencia no es buena cuando se trata de la producción de bolsas, es decir, aquellas cosas que producen los estados. Puede recordar los estados en vivo de los impuestos y de la realización de actividades. Esos no son bienes. Así que no queremos tener competencia en esa área.
Cuando se trata de la producción de camas, el monopolio es una buena competencia. Cuando se trata de la producción de camas, el monopolio es bueno y la competencia es mala. ¿No querrías tener competencia? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el mejor para golpear a otras personas? O competencia, ¿quién es el mejor? El mejor comandante de algún campo de concentración de allí. Querrías tener gente ineficiente, tan ineficiente como sea posible. Pero la democracia es, por supuesto, la competencia en la producción de bandas. ¿Quién sube a la cima? Gente inteligente que es buena en demagogia, que promete todo bajo el sol, sabiendo muy bien que no hay forma de que puedan cumplir sus promesas. Imagina que fueras un político que dijera, no tomaré dinero de los ricos y se lo daré a los pobres. No participaré en ninguna redistribución de ingresos. ¿Puede alguien que solo tiene una campaña con estas consignas esperar ser elegido para un alto cargo? Y la respuesta, eso es absolutamente impensable. Eso podría ser algo que puede suceder en un pueblo pequeño. Debido a eso, personas como Mosul, que eran defensores de la democracia, por supuesto, siempre pensaron en la democracia. Solo unidades muy pequeñas donde todos conocen a los demás y tienen miedo, se avergüenzan de votarse a sí mismos como propiedad de otros. Pero en una sociedad con millones y millones de personas en la que nadie sabe a quién le robas, por supuesto, todas las inhibiciones morales desaparecen y la gente está dispuesta a votarse a sí misma como propiedad de todos los demás que creen que están mejor que ellos mismos. Entonces, bajo la democracia, tienes casi la garantía de que solo los personajes malvados llegarán a la cima. Y además, la probabilidad de que esos personajes malvados sean asesinados como los reyes fueron asesinados cuando resultaron ser personas malvadas es relativamente baja porque la gente siempre tiene esperanza. O, serán solo las próximas elecciones, en las próximas elecciones. Entonces, finalmente, el buen tipo llegará al poder. Mi hombre llegará al poder en lugar del malo que actualmente dirige el negocio. Ok, ¿ahora qué podemos hacer con todo esto? Lo que podemos hacer con todo esto es que la gente tenga que desarrollar una conciencia de clase clara. ¿Lo sabes? Marx, por supuesto, tenía la idea de que las personas también deben tener una conciencia de clase. Su idea era, por supuesto, que los trabajadores tienen que sentir que somos los explotados y que los capitalistas son los explotadores. Y luego, uniéndose en su conciencia común con la conciencia de clase, se podría sacudir el yugo de los explotadores. Ahora lo que necesitamos es también una conciencia de clase clara. Existen explotadores y explotadores. No tiene nada que ver con los capitalistas y los trabajadores. Tiene que ver con los agentes del Estado. Y los agentes estatales también son a veces personas que operan fuera del ámbito del aparato estatal. Como recordarán, los bancos en particular. Y por otro lado, las personas que son los explotados. ¿Cómo podemos hacer que eso sea visible para las personas que pertenecen a un grupo y que pertenecen al otro grupo? ¿Por un simple experimento mental? Al menos eso es útil para llegar a esta conciencia de clase. El experimento mental es, imagina por un segundo que Texas sería eliminado. ¿Qué pasaría entonces? ¿Subirían los ingresos de todos de los ingresos después de impuestos a los ingresos antes de impuestos? Es decir, de los ingresos netos a los ingresos brutos. Y la respuesta es no. Por supuesto que no.
Los ingresos de algunas personas aumentarían de ingresos netos a ingresos brutos, de ingresos después de impuestos a ingresos antes de impuestos. Los ingresos de otras personas bajarían de los ingresos después de impuestos a cero o demasiado cerca de cero. Obviamente, actualmente estamos haciendo algo con los textos. Pagamos enormes cantidades de personas de impuestos. Los maestros no pagan impuestos. A los maestros se les paga con impuestos. Los profesores universitarios no pagan impuestos. Se pagan con impuestos. Hay una. La ficción es que obtienen una declaración de ingresos que se parece a la de todos los demás porque las personas están interesadas en la igualdad ante la ley. También reciben esta boleta de pago que dice que el impuesto sobre la renta antes de impuestos significa menos impuestos y luego los ingresos después de impuestos. Pero, por supuesto, todos los ingresos netos que reciben se pagan con impuestos. Y en este sentido, no pagan impuestos en absoluto. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Todo el sector estatal, todos los empleados públicos, todos los maestros, todos los profesores, todos los miembros del Parlamento, todos los beneficiarios de la asistencia social, por supuesto, y así sucesivamente. Esto. Es importante darse cuenta de esto porque eso le ayuda a comprender ciertos fenómenos que de otro modo no tienen sentido. Dices, porque no todo el mundo está en contra de los textos. Después de todo, no son los impuestos contribuciones forzadas que debe hacer. Pero nos damos cuenta, por supuesto, de que hay un gran número de personas en la población que están a favor de la crianza de los hijos. Los profesores universitarios casi siempre están a favor de aumentar los impuestos. Los maestros de escuela casi siempre están a favor de aumentar los impuestos. Por supuesto, se presentan como personas benévolas que sienten con la gente. Dicen que yo también debo pagar impuestos. Pero sigo a favor de subir los impuestos porque soy una persona social. Peor aún, hay otras personas que son individuos codiciosos y no quieren pagar sus impuestos. Una vez que te das cuenta de que no pagan impuestos en absoluto y su defensa de impuestos más altos significa que solo defienden que deberían obtener salarios más altos, entonces te das cuenta de qué tipo de fraude está sucediendo allí. Entonces, una vez que hemos desarrollado una conciencia de clase clara, hay personas que estafan a otras personas y debes darte cuenta de quiénes son estas personas y quién está siendo estafado. Entonces podría haber una posibilidad de que el Estado se pueda revertir. Mientras esta conciencia de clase que no existe en la mente de las personas, claramente no hay absolutamente ninguna esperanza y el poder del Estado continuará aumentando. De acuerdo, era este nuestro lugar. Muchas gracias. ¿Le gustaría hacer algunas preguntas? Sí, me tomaré 15 minutos. Digo, Lo estaré. te daré 15 minutos. Gordon Brown, en la reciente crisis, ha hablado de la necesidad de un nuevo acuerdo global al estilo de Bretton Woods. Me preguntaba qué pensabas que tenía el potencial de terminar. En términos de su análisis de Berry Kick, ve que el sistema de Bretton Woods se caracterizaba por el hecho de que el oro todavía desempeñaba un papel menor en todo el sistema, en la medida en que los bancos centrales extranjeros podían canjear $35 por una onza de oro. Y el sistema de Bretton Woods colapsó porque Estados Unidos infló continuamente el dólar estadounidense. Estas cantidades en dólares terminaron parcialmente en manos de bancos centrales extranjeros y luego inducidas por el asesor económico de Charles de Gaulle.
Los franceses se dieron cuenta de que los estadounidenses no tienen suficiente oro para canjear sus dólares. 35 dólares de oro y una corrida contra el Banco Central Americano. Y luego bajo Nixon. Fue bajo Nixon, el Banco Central estadounidense básicamente se declaró en bancarrota. Dijeron, ya no redimiremos. Puedes quedarte con los dólares de papel, pero la obligación que asumimos en virtud del acuerdo de Bretton Woods de canjear los 35 por onza de oro ya no se cumple ahora. Eso hizo posible que después de 1971, la inflación mundial de pensamientos aumentara aún más de lo que había aumentado antes. Antes siempre había este lazo con el oro. Desde 1971, no hay ningún vínculo con nada, por lo que todos los países básicamente pueden inflar tanto como de lo que todavía tienen que preocuparse. Sin embargo, si me inflo más rápido que en otro país, mi moneda caerá en el mercado de divisas frente a otras monedas. Y la salida a este problema es lo que la Unión Europea ha intentado hacer. Por así decirlo, el marco alemán siempre fue más estable que otras monedas en Europa. No por ninguna virtud de los alemanes, sino por el hecho de que hubo 2 veces hiperinflación en Alemania. El público era un poco más sensible a este tipo de cuestiones y los demás países europeos querían inflarse más rápido, pero siempre con el peligro de que su moneda se devaluara. Así que la idea era lo que tenemos que crear es un banco central europeo que permita que el euro se infle más rápido que la moneda menos inflada que existía anteriormente, el marco alemán. La solución definitiva sería crear un banco central mundial, por supuesto, controlar de alguna manera, principalmente a los Estados Unidos, supongo. Y luego, debido a que esta moneda mundial, el papel moneda mundial, por definición, no puede depreciarse frente a ninguna otra moneda, tendríamos una inflación como nunca antes la habíamos visto. Y que, Gordon Brown, lo que sea que estas personas quieran establecer no es, por lo que puedo ver, un retorno a alguna forma de patrón oro. Incluso Bretton Woods ya era un patrón oro muy diluido. Ya era una larga marcha en la dirección de permitir más inflación en comparación con los estándares de oro genuinos. Entonces, lo que sea que tengan en mente no es vincular las monedas de papel a algún tipo de producto básico, sino probablemente crear algunas organizaciones aún más centrales que permitan que se produzca aún más inflación en el futuro. Así que creo que probablemente tenga en mente exactamente lo contrario de tener dinero sólido. Quiere tener aún menos dinero sólido. Porque todos los planes que estos europeos tienen como Estados Unidos eran convocar grandes conferencias y establecer un nuevo sistema. Mi temor es que seamos el paso más en la dirección de crear una moneda de papel mundial, lo que, por supuesto, agrava el problema aún más a niveles aún más altos de lo que existe en este momento. Pero el dinero tiene que ser quitado completamente de las manos del gobierno. La posición liberal clásica no era porque estemos a favor del oro o amemos el oro o lo que sea. La idea era que tenía que ser una mercancía que no se pudiera producir deliberadamente de la nada y que tenía que ser algo que no estuviera en manos del Estado. Esa es la única garantía de tener dinero sólido. Dinero que no pierde poder adquisitivo de forma continuada. Sí, sí, por favor. Dado que el Banco de Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial era una institución privada independiente y que funcionaba como un banco central, un sistema de reserva fraccionaria, y que no había corridas en el sistema bancario desde finales del siglo XIX. No es posible,
Entonces, tener un banco central privado sin ser un pastor para el Estado que dirige un sistema de reserva federal en el mundo y, además, dado que el oro es una parte mínima de los ingresos de la mayoría de los estados, ¿no es una parte de la moneda que ocurre en muchos bancos del mundo? Y en primer lugar, no estoy muy seguro de si se trata de una parte menor. Pero mire, el Banco de Inglaterra también se salió del patrón oro en la década de 1930, como lo hicieron todos los bancos centrales. Una vez más, no estoy familiarizado con la historia de la banca británica, pero Estados Unidos se salió del patrón oro en 1973 y Gran Bretaña inmediatamente después, más o menos lo mismo. La misma. Qué impresionante 1.31 incluso antes. Así que eso indica con bastante claridad que, por supuesto, también hubo corridas bancarias. Y para absorber estas corridas bancarias, tuvieron que salirse de los objetivos que son nacionales. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, este pequeño remanente del patrón oro todavía se mantuvo en el sistema de Bretton Woods. Pero los bancos centrales no pueden llegar a existir de esta manera. Es decir, los bancos que tienen el monopolio de la emisión de dinero. Lo que puedes tener es que puedes tener bancos competidores, cada uno emitiendo, por así decirlo, sus propios billetes, pero respaldados por algo. Tendría que explicar cómo es posible que las personas acepten un pedazo de papel como pago en primer lugar. Una de las grandes ideas de Ludwig von Mises fue mostrar que el papel moneda nunca puede existir en absoluto. Digamos que te ofrezco un pedazo de papel, ni siquiera sabrías cuál es su poder adquisitivo. Los trozos de papel solo se aceptaron porque inicialmente los trozos de papel eran títulos de otra cosa, de una mercancía. Solo por eso obtuvieron aceptación. Una vez que sean billetes de papel ampliamente aceptados, puede cortar el lazo entre el oro y el papel puede flotar por sí solo. Pero nunca se puede introducir desde el principio, por así decirlo, un papel moneda puro respaldado por nada más que eso. En este sentido, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Alemania, todas ellas son instituciones no de mercado. Son instituciones que son el resultado de un crimen violento que se cometió, la expropiación de los propietarios del oro. Me refiero a Roosevelt. Sé más sobre la historia de la banca estadounidense que los británicos. Pero lo que Roosevelt hizo fue simplemente decir que, hasta ese momento, los estadounidenses podían hacer lo que los bancos centrales podían hacer. En 1971, es decir, presentó libros de bolsillo de $35, billetes verdes y recibió una onza de oro. Y luego, cuando las corridas bancarias comenzaron a establecerse, dijeron, está bien, nos quedamos con todo el oro, a pesar de que el oro fue depositado por clientes privados. Y puedes quedarte con el dinero. Y las personas que aún tenían oro se vieron obligadas, bajo amenaza de varios años de cárcel, a entregar todo su oro al gobierno central. Así que los bancos centrales no son instituciones normales, son instituciones criminales desde el principio. De lo contrario, nunca pueden llegar a existir. Ningún banco central ha llegado a existir por medios normales sin cometer un acto violento de expropiación. Sí, tengo una pregunta más amplia. Y luego una pregunta muy breve que me gustaría hacer las respuestas. La primera pregunta es que parece estar asumiendo que el capitalismo es, en cierto sentido, anterior a la existencia del Estado del gobierno. Seguramente si tuvieras un orden mundial donde lo único que existía eran los capitalistas, entonces sería simplemente inevitable que pasara algún tipo de violencia que en realidad lo hiciera completamente imposible.
Pero la propiedad y la ley no existen antes de que existan los estados. Los estados no son instituciones que dan lugar a la existencia de la propiedad y el derecho. Entonces, ¿cómo va a ser que el sistema conduzca efectivamente a que alguien tenga un monopolio? Eso es. Mira, en el escenario internacional, no tenemos monopolio. Actualmente, no tenemos un gobierno mundial. Sin embargo, esto no significa que las relaciones entre empresarios alemanes y empresarios británicos sean menos pacíficas que la relación entre dos empresarios británicos. A pesar de que no hay monopolistas, miren, en Alemania tuvimos hasta 1871 39 estados, y después de 1871 solo uno. No hubo más conflictos en Alemania antes de 71 a 1871 que después. De hecho, si tienes un monopolista de la ley y el orden, entonces puedes predecir que el precio de la ley y la calidad. El precio de la ley aumentará continuamente y la calidad de la ley disminuirá continuamente. Imagina algo como esto, te digo, en todos los casos de conflicto. Cada vez que dos personas tienen un conflicto, deben acudir a usted para arbitrar quién está bien y quién está mal. Eso incluye incluso los conflictos que te involucran a ti mismo. Es decir, si tienes un conflicto conmigo, entonces decides quién tiene razón y quién está equivocado. Si tengo un conflicto con él, tú también decides quién tiene razón y quién está equivocado. Pero si tienes un conflicto conmigo, también decides quién tiene razón y quién está equivocado. Entonces, lo que puedes predecir es que en ese caso realmente causarás conflictos y luego los decidirás a tu favor. Me pegarás en la cabeza, luego me quejo de eso y luego dices que soy el juez. Por supuesto que estaba completamente justificado. Me miró de manera equivocada y esa es la ley que establezco. Y ahora debe recepciones como una suma de dinero para que yo haga este juicio ridículo. Así es como funcionan los estados. Mira, si un policía te pega y te quejas de que el policía te pega, ¿quién decide quién tiene razón y quién no? El juez, que es desplegado por la misma organización que un policía. Entonces, en esta área en particular, debe haber competencia entre árbitros, jueces, etc. Igualdad. Precisamente porque se trata de uno de los bienes más importantes, la ley y el orden, la justicia. Y tener un monopolio allí es un desastre. Pero de nuevo, ¿qué funciona? Puedes ver que no tenemos un gobierno mundial. ¿Hay más conflictos entre los ciudadanos de Austria y Alemania que viven en dos pueblos adyacentes? Puede que solo haya 1 kilómetro entre la gente. ¿Hay más conflictos entre personas que viven en un pueblo de Alemania y Austria que entre ciudadanos que viven en dos pueblos austriacos? ¿Pueblos vecinos? ¿Y la respuesta? Nunca he escuchado que haya más conflictos entre ellos, pero eso demuestra que no se necesita un monopolista, estamos corriendo lentamente. Creo que tal vez solo una. Creo que una pregunta más, pero debería ser una pregunta muy simplista. Estoy seguro de que has tenido que hacerlo muchas, muchas veces. Dices, que dirías que son muy beneficiosos para ti, como la educación y la atención médica, que muchas personas que no fueron proporcionadas por el gobierno, muchas personas no podrían comprar. Uno, en primer lugar, no son libres. Quieren que se les pague de impuestos. ¿Alguien paga impuestos? ¿No pagaba impuestos porque no tenían? ¿No era yo alguien que estaba destinado a hacer y no podía trabajar y no podía pagar eso por ese tipo de cosas que tienes? Hay sociedades que no son sociedades ricas en impuestos. Y luego tienes caridad, iglesias y cosas de esa naturaleza. Mire, la educación no es nada que haya surgido solo porque los estados lo hicieron.
La educación existía antes de que los estados se hicieran cargo de la educación. Existían médicos antes de que se introdujera el sistema de salud británico. Hay muchos países donde los médicos privados todavía pueden operar y que tienen sistemas de salud mucho mejores de lo que se les ha escrito y son famosos por tener uno de los peores sistemas del mundo. Todo lo que la gente quiere para lo que haya una demanda surgirá en el mercado. Y permítanme enfatizar esto, lo que se financie con impuestos será mucho más caro de lo que sería lo mismo si lo proporcionara un mercado. Si construyo una escuela privada, gastaré mi propio dinero en ella y seré frugal con mi dinero. Estoy muy preocupado por lo que pasará con mi dinero. Y me preocupa si recupero el dinero en el que invertí. Sí, por el contrario, soy un burócrata, no gasto mi propio dinero. Gasto el dinero de otras personas en algo. Si gastas el dinero de otras personas en algo, tiendes a ser muy generoso. Entonces crees que la escuela debería tener esto, la escuela debería tener eso. ¿No sería maravilloso si hubiera alfombras más bonitas, mejores escritorios, más computadoras y todo lo demás? Después de todo, no es mi dinero. Así que si construyes una calle, lo mismo. Si construye una calle privada, estará muy preocupado por el precio del producto y la calidad del producto. Por otro lado, si construyes una calle pública, tienes esta perversidad en todos los países europeos. Estoy seguro de que existe en Gran Bretaña, lo mismo. Usted ordena a las empresas que construyan la calle que garanticen que solo se pagarán los salarios más altos posibles. Que los sindicatos que dicen que debes pagarle a tu trabajador al menos 20 libras por hora, de lo contrario no obtendrás el contrato para construir la calle. Imagina esta idiotez. Así que construyo una casa y luego dos personas vienen y me hacen una oferta y una dice, está bien, te he construido una casa aquí por 100 libras. Y alguien más dijo, está bien, te cobraré 200 libras, pero te prometo que pagaré a mis trabajadores un pago extra. ¿Entonces construirías la casa de 200 libras solo porque sabes qué? A los trabajadores se les pagaba con 50 libras la hora, mientras que a la otra explotación solo les pagaban 10 libras la hora. Por supuesto, iría por las 10 libras por hora y conseguiría mi casa por $100 cero. Todos los edificios públicos se construyen de acuerdo con este principio de que solo se debe pagar el salario más alto. Y tan pronto como terminan de construir el camino, comienzan a desenterrarlo nuevamente y a pavimentarlo nuevamente. Quiero decir, ya verás. Quiero decir, esto no es solo en Gran Bretaña, los besos allá donde vayas. Todo esto es decir que creo que deberíamos. No, lo siento. Que todos se unan a mí. Muchas gracias por venir.